A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Bienvenidos a este programa que lo he preparado pensando en ustedes. Hemos pasado tiempos que realmente han sido difíciles, han sido duros, nos han removido muchas cosas, muchas emociones, muchas sensaciones y sentimientos, y ahora de alguna manera las aguas empiezan a calmarse ya y empezamos a enfrentarnos a otras situaciones. Vamos entonces a hablar ahora del tiempo de renovarse. Este tiempo es para ustedes, pensado en ustedes y diseñado para ustedes. Bienvenidos. Tiempo de renovarnos. Les decía hace un momento que realmente hemos pasado por muchas situaciones y las redes sociales nos han inundado de mensajes en donde tenemos que cambiar, que tenemos que salir de esta situación, de esta pandemia, de otra forma, cambiados definitivamente, que teníamos que haber aprendido a hacer eso. Y tal vez muchos de nosotros no lo hemos logrado, muchos de nosotros nos hemos quedado todavía en esa sensación de incertidumbre, en esa sensación de temor y de inseguridad. Y está bien, no es una ley que tengamos que salir de una situación de una manera totalmente diferente, pero sí podemos aprender a renovarnos. Por eso lo titulé así el programa del día de hoy, Tiempo de renovarnos. Y es que, vamos a avanzar a la siguiente. Y es que si ustedes se dan cuenta, antes de la pandemia, y ustedes hacen un recorrido de cómo estaba su vida en ese tiempo, posiblemente se encontraban en la primera zona, en esta zona de confort, en esa zona donde nos habíamos acomodado a que todo se mantenga de una manera determinada, nos habíamos acostumbrado a la rutina de levantarnos en las mañanas, de ir a nuestro trabajo, regresar en la tarde a casa, compartir tal vez un tiempo con nuestra pareja, con nuestros hijos, y todo se daba de la misma manera. El fin de semana tal vez las compras, limpiar la casa, salir de pronto a comer afuera o a visitar a algún pariente, y todo iba transcurriendo de la misma manera. Estábamos acomodados en esa zona que se denomina zona de confort y que vamos a hablar ya en un ratito más adelante a profundizar. Y de pronto llegó este cambio. Llegó marzo y nos detuvo a todos, nos estancó a todos porque nos obligó a encerrarnos. Y nos sacó de alguna manera de la zona de confort a una zona donde primó el temor, la incertidumbre, ese estancarnos de qué va a pasar. Pensábamos que iba a pasar pronto, pensábamos que tal vez para abril, para mayo ya íbamos a estar haciendo nuestras actividades cotidianas y nos fuimos dando cuenta que no. Aún ahora, a pesar de que en nuestro país ha terminado ya el estado de excepción, de que aparentemente tenemos una mayor libertad de movimiento, pero todavía tenemos esa responsabilidad ahora sobre nosotros, de cuidarnos, de protegernos, de entender que estamos en una situación que todavía nos puede encontrar vulnerables y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cuidarnos, tanto a nosotros como a nuestra familia. Sin embargo, este tiempo de empezar a salir, ¿no es cierto?, de empezar a salir de esa burbuja en la que estuvimos encerrados durante todos estos meses, nos hace pensar también en que no podemos salir igual que antes. Ya no somos los mismos. De hecho, no estamos en una nueva normalidad, estamos viviendo una nueva realidad. Estamos enfrentados a un cambio definitivamente de toda la era. Ustedes me dirán, pero si el cambio, el siglo XX se dio hace 20 años atrás, el cambio del siglo XX al siglo XXI, por supuesto. Pero si ustedes se dan cuenta, en el año 2000, seguimos viviendo más o menos similar a lo que vivíamos en el 99, aquellas personas que tienen más de 20 años. Y hasta el 2010, hasta el año pasado, vivíamos relativamente de la misma manera. Pero ahora sí nos enfrentamos a un cambio
de era. Tal vez en las próximas generaciones, la historia cuando hable dirá, el año 2020 fue el año que determinó ese cambio en realidad de siglo, de un siglo a otro siglo. Cambiamos de era y eso implica también que nosotros como seres humanos tenemos que empezar ese proceso de transformación, de renovación, que es el que les invito yo a que vayamos profundizando en este programa. Vamos a regresarnos entonces a la primera parte, a la zona de confort. Les había dicho que es la zona en la cual estábamos estancados antes de la pandemia, antes del 16 de marzo cuando nos llamaron a este confinamiento, antes de que todo el virus se extienda por el planeta. Y era una época, les decía yo, de rutina. Era una época de hacer lo mismo y lo mismo día tras día, de posponer situaciones, de pronto de sentirnos que no estábamos a gusto con lo que hacíamos, pero no toca más. Eso es lo que tengo, eso es lo que tengo que hacer en este momento y tengo que continuar de esa manera. Entonces, estábamos llenos del conformismo, de desmotivación, de desánimo inclusive, y de sentir que la ilusión se nos iba perdiendo, que cada día iba pasando en este correr. Y muchas veces, cuando por alguna circunstancia nos desestabilizábamos de alguna manera, decíamos, bueno, ya, algún momento. Tal vez el próximo año, tal vez cuando mis hijos crezcan, tal vez cuando me gradúe de la universidad, tal vez cuando consiga otro mejor trabajo, y esos tal vez y después se iban posponiendo y estábamos, como ustedes ven en el gráfico, en el centro, en esa zona de confort en donde sabíamos cómo movernos porque todo estaba preestablecido, estaba controlado de alguna manera por nosotros y podíamos manejarlo de la forma en que nosotros queríamos. De pronto les decía yo, llegó el coronavirus, llegó marzo y saltamos ya de esa zona de confort a una zona de pánico. ¿Por qué? Primero porque nos estancamos, porque de pronto de hacer todas nuestras actividades cotidianas a las cuales estábamos acostumbrados, nos vimos que eso se transformó totalmente. Aquellas personas que salían a trabajar afuera, por ejemplo, los estudiantes que salían a cumplir con sus actividades académicas, tuvieron que encerrarse en casa. Las personas que se quedaban en casa tuvieron ahora que compartir ese espacio que era solo de ellos en un momento determinado con sus hijos, con el esposo, con el resto de la familia, y empezaron los conflictos y empezaron las crisis. Y claro, hemos ido hablando a lo largo de estos meses de ese tipo de situaciones que han generado cambios en nuestros estados de ánimo, en el humor, en el sueño, en la alimentación, y así nos hemos mantenido. Y de alguna manera ha empezado a generarse en nosotros esa idea de que ya va a pasar, ya pronto podemos salir, ya pronto podemos hacer lo mismo que antes. Y nos damos cuenta que no, que el salir a la calle implica usar mascarilla, implica distanciarnos de las personas, implica que tal vez no podemos vernos con aquellas personas con las que siempre nos veíamos. Nuestros niños y jóvenes y los chicos de la universidad también empezaron clases y están todavía en casa, están aprendiendo a través de un computador. Entonces, nada es igual a lo que estábamos acostumbrados a hacer. ¿Y eso nos genera pánico? Por supuesto, claro que nos tiene que generar temor, porque la incertidumbre, el no saber cómo manejar las cosas, si estábamos tan estancados en esta zona de confort, indiscutiblemente nos va a generar ese temor. Y bueno, y en eso hemos pasado. Hace una semana nos dijeron, se acabó el estado de excepción, ahora podemos salir, podemos empezar a hacer nuestras actividades con mayor libertad, pero con responsabilidad. Pero eso nos conduce todavía a este temor y nos conduce a esa sensación que ustedes ven en las diapositivas que dice VUCA. VUCA implica palabras en inglés que están al lado traducidas en español. Es un tiempo volátil porque todo está cambiando abruptamente. Nos hemos dado cuenta que no podemos planificar de aquí al futuro, a un año, a 2 años, porque lo que teníamos planeado se nos cambió de un día para el otro. Entonces, es un tiempo muy rápido y eso nos genera temor. Es un tiempo de incierto también, porque estamos viendo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar de aquí a una semana? ¿Cómo me voy a ir desenvolviendo? Pensemos, los chicos vuelven a clases, no vuelven, yo podré volver a mi trabajo ya, a mi sitio de trabajo, todavía tengo que estar en teletrabajo, conseguiré trabajo, tal vez si es que lo perdí. Todo eso nos va generando incertidumbre en este tiempo y eso hace
que sea complejo, que no podamos tener las herramientas y las riendas del tiempo que estamos manejando. Esa complejidad, entonces, nos hace de alguna manera que nosotros nos sintamos con ese temor, con esa sensación de que no sé qué voy a hacer. Y eso nos lleva a la ambigüedad. Tal vez sí, tal vez no. A veces me siento mejor, otras veces me siento desganado. A veces tengo mejor ánimo, veo las cosas con más esperanza. Otras veces veo todo negro, todo gris. Y estamos todavía en esa zona. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos vivir. El ser humano no puede vivir lleno de miedo. El miedo es bueno para alertarnos frente a algo. El miedo es bueno porque nos dice cuidado, atención, alerta. Pero atrás del miedo inmediatamente viene otra emoción y es el me alejo si es que es algo muy peligroso o enfrento la situación. Y ahora entonces nos encontramos frente a eso, a enfrentar esa situación. ¿Cómo voy a enfrentar esa situación? Las cosas externas no puedo controlar. ¿A qué me refiero con esto? No puedo controlar el usar mascarilla, no puedo controlar el distanciamiento social, no puedo controlar el que no puedo ir libremente a un supermercado o al centro comercial o a un restaurante porque todavía tengo que tener precauciones. Esos son aspectos externos a los cuales yo tengo que aprender a adaptarme, porque esa es una capacidad importante en el ser humano, la capacidad de adaptación. Pero hay algo que sí puedo controlar y que sí está en mis manos hacer, y es justamente yo. Cómo yo voy controlando esas emociones y esas sensaciones que estoy sintiendo. Entonces, voy a empezar a renovarme. Y si ustedes fueron observadores al inicio del programa, cuando yo empecé a presentarles las diapositivas, ustedes pudieron haber observado que en esas diapositivas había un águila. Sí. ¿Y por qué el águila? ¿Por qué escogí para este programa el águila? ¿Y por qué ahora en esta diapositiva que ustedes ven dice la renovación del águila? Esta es una leyenda que cuenta que las águilas viven 70 años, pero para poder vivir tantos años, tienen que hacer un proceso de transformación, un proceso de cambio. ¿Cómo es ese proceso de transformación? Pues bien, cuando el águila llega aproximadamente a los 40 años de edad, su pico se ha encorvado totalmente. Ya no tiene la fuerza para atrapar a la presa, para sostenerla en su pico a la presa o en sus garras también. Sus uñas se han vuelto también débiles, se han vuelto quebradizas y sus plumas se han vuelto muy pesadas, lo que le dificulta empezar ese vuelo alto a lo largo del cielo. ¿Qué hace entonces el águila? Tiene dos alternativas, o morir o renovarse. Y usualmente el águila opta por la segunda alternativa, por la renovación. ¿Qué es lo que hace entonces? Se va muy, muy arriba, a una montaña muy lejana, y empieza ese proceso de renovación. Empieza con ese pico que ya está doblado, les decía yo, a golpear contra las rocas hasta que el pico se desprende. Y ella espera hasta que crezca un nuevo pico. ¿Saben cuánto dura ese proceso de renovación? 150 días. Sí, nos parece un montoncísimo de tiempo. Pero miren, ¿cuánto tiempo tiene que hacer para que ella tiene que transcurrir para que ella vaya haciendo esa renovación? Después, cuando su pico ha crecido, con ese nuevo pico ya fortalecido y renovado, ella empieza a sacarse sus uñas, que también estaban malas, y empieza a desprenderse las plumas. Entonces tiene que esperar otra vez otro tiempo para que sus uñas vuelvan a crecer, para que sus plumas vuelvan a crecer, y ella está renovada. Un proceso, me imagino yo, sus rostros cuando voy contándoles la historia, un proceso doloroso, un proceso fuerte, un proceso que implica mucho sacrificio. Pero la renovación implica eso, el cambio implica eso, porque no es un cambio superficial, no es un cambio como una manito de gato que pintamos nada más por afuera y todo queda perfecto y adentro, no. Este es un cambio que va desde lo más profundo del ser del águila. Y claro, y después vuelve a volar y dura 30 años más, tiene una vida de 30 años más. Esta leyenda de la renovación del águila, que es una leyenda muy útil para darnos cuenta de lo importante que es aprender a renovarnos por dentro, nos deja una lección fundamental. Y es el hecho de que ahora, toda esta experiencia que hemos vivido, que es única tal vez en la historia de la humanidad, que es única para cada uno de nosotros y que tal vez después de muchos, muchos años, nuestros hijos contarán a sus nietos lo que ellos tuvieron que pasar, nos invita justamente a esta renovación. Pasamos ya de la zona de confort.
Estamos todavía en la zona del miedo, del pánico. Ahora vamos a la zona de aprendizaje. ¿Qué implica esa zona de aprendizaje entonces? Esa zona de aprendizaje implica decisión, implica reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando hemos estado en esta zona de confort, nos olvidamos de nosotros, vivimos nada más, dejamos que la vida vaya transcurriendo. En la zona de pánico nos dedicamos a tratar de sobrevivir. Entonces se activaron otros sistemas de alerta y de alarma en nuestro sistema nervioso y estábamos predispuestos a otro tipo de situaciones. Ahora nos toca el reencontrarnos, el reencontrarme a mí mismo. ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son las emociones que estoy sintiendo en este momento? Tomar conciencia de mi cuerpo, de mis sensaciones y de mi mente, lo que mi mente está traduciendo. No es un proceso tan sencillo, pero se puede hacer. Cuando logramos tomar conciencia de esos tres aspectos, entonces de alguna manera es como que hemos preparado ya ese terreno para sembrar algo y empezamos a florecer. Entonces empezamos ya a traducir esos cambios hacia afuera. Eso nos hace sentir bien a nosotros, porque así como el águila va por lo más alto del cielo, ya renovada y vuelve a volar sin peso, sin las cargas de esas plumas pesadas, así también nosotros empezamos a florecer y a renovarnos sin cargas. ¿Cuáles son esas cargas? Las rutinas, los malos hábitos, todas aquellas costumbres que hemos dejado que invadan nuestra vida. Nos vamos despojando de esas y empezamos a tener una actitud nueva y renovada. Cuando yo logro hacer eso conmigo mismo, entonces ahora sí puedo compartir a los demás. He aprendido sobre mí y ahora puedo compartir. Y ustedes ven, este gráfico nos ha acompañado ahora a lo largo de toda esta conversación. Y ven a esa personita que está volando como el águila, con esas alitas ya más libre. Y dice ahí, zona mágica. Sí, es mágica. ¿Por qué? Porque es una zona que nos hace sentirnos capaces de poder enfrentar las situaciones que se nos presentan, sentirnos más firmes y más fuertes frente a aquellas situaciones, más sensibles también frente a nosotros mismos y a las necesidades de los demás. Y eso es importante. Por eso, esa zona de aprendizaje es una zona mágica porque nos permite empezar a volar. Nos permite justamente alcanzar esa renovación. Miren ustedes, qué interesante lo que vemos en este momento. Hablamos de que hacer esa transición de la zona de confort a la zona de pánico y luego sí, a la zona de aprendizaje, a la zona que nos impulsa justamente al cambio, es un proceso de decisión. ¿Queremos hacerlo? Claro, muchos me dirán, por supuesto, yo quiero cambiar. No sirve esa frase que a veces hemos escuchado, no, ya tantos años, yo ya soy así, ya así me he de morir, genio y figura hasta la sepultura. Esas frases son frases limitantes, son frases que se graban en nuestra mente y que nos impiden renovarnos justamente. ¿Por qué no intentar? ¿Porque ya estoy viejo? No, para cambiar nunca se está viejo. La vejez es un estado mental. Los años van pasando, los años nos aportan experiencia, nos aportan sabiduría, nos aportan la posibilidad de mirar las cosas desde otras perspectivas, pero para ser mejores. No es útil que cuando nosotros lleguemos cerca del final de nuestras vidas o cuando regresemos a mirar atrás todo lo que hemos hecho, tengamos esa sensación de insatisfacción, esa sensación de decir, no logré nada o hubiera querido lograr más cosas, pero ya no hay más tiempo. El tiempo es hoy. No podemos anclarnos en el pasado, porque el pasado nos detiene. No podemos estar a la expectativa del futuro, porque ustedes se dan cuenta y la lección que nos ha dejado esta pandemia justamente es que el futuro es incierto. Lo que tenemos es el hoy, el aquí, el ahora, y eso es lo que tenemos que vivir. Enfrentar esa decisión, por supuesto, tomar esa decisión por las manos y decir, hoy voy a empezar este proceso de cambio. Hoy quiero empezar este proceso de transformación porque quiero vivir yo tranquilo y porque quiero que esa tranquilidad, esa sensación de sentirme bien, se traslade también a las personas que están a mi alrededor. Eso no significa que no tengamos momentos de enojo, que no tengamos momentos tal vez de sub y baja, porque son estados de nuestras vidas y son estados que forman parte de todo
el ser integral que somos, pero cada uno de esos estados justamente tienen que conjugarse de tal manera que la sensación que yo tenga sea una sensación en donde yo diga, me siento bien, me siento tranquilo. Que hay ansiedad, que de pronto hay temores, hay depresión, indiscutiblemente. Y en esos casos tenemos que buscar una ayuda profesional que nos permita salir de esa situación para poder volver a este recuerdo. Todos podemos hacerlo, todos podemos ir a este proceso de renovación. Desde los más pequeñitos, los adolescentes y las personas adultas, en el estado en el que ellos se encuentran, en las condiciones de vida en las que están, pero esto implica el aprender a salir de esa rutina, al no permitir que la vida vaya transcurriendo nada más, así como cuando decimos, el tiempo se ha volado, los años han pasado y cuando ya no me di ni cuenta, tal vez mis hijos ya crecieron y me quedé con las ganas de disfrutar más con ellos, de jugar más con ellos. No dejemos que esas sean nuestras frases, que nuestras frases sean las frases de hoy estoy disfrutando lo que hoy tengo en mi vida, lo que hoy me está llegando y estoy agradecido también por ese tipo de situaciones. ¿Cómo hacerlo? Primero, esta frase, sí, quiero terminar este programa con esta frase. Hacer un cambio en la vida de uno asusta, por supuesto que asusta. Pero ¿sabes qué asusta más? Lamentarse no haberlo hecho, porque esa es la sensación que te deja el no haber conseguido. Hoy yo quiero invitarte a algo. Este programa fue la presentación de algo más grande que he ido preparando a lo largo de estos meses, justamente para ayudarte a ese proceso de renovación. Quiero invitarte al Facebook Live que voy a hacer en mi página de Facebook, Elizabeth Montenegro, me pueden encontrar en Facebook, que la realizaré el miércoles 24 de este mes a las 6 de la tarde. Ese Facebook Live se llama El Camino del Autoconocimiento. Y ahí voy a darte algunas herramientas más prácticas sobre cómo ir avanzando por ese camino. Hoy ya vimos algunas. Hoy ya tienes un bagaje de qué es lo que vamos a hacer. Pero esa zona de aprendizaje implica algunas herramientas. Y ahí es donde quiero yo invitarte a que participes en este programa. Quiero agradecerles por haberme acompañado en este programa de Psicolife, Cambiando tu Vida desde tu Mente, porque estos programas son programas que están pensados en ustedes y en las necesidades que siempre nos van enviando a lo largo de la semana, a través de los mensajes de texto, de chat, en las redes sociales también. Invitarles a que nos sigan a través de Facebook, en SEADI Psicología, en la página personal mía, Elizabeth Montenegro. También pueden mirar nuevamente este programa, compartir con aquella persona que ustedes creen que les va a ser de utilidad a través de Telesucesos Psicolife. También pueden seguirme a través de Instagram en PsicolifeBC y nos estaremos viendo en la próxima semana con otros temas que nos ayudan a mejorar nuestro bienestar emocional y en este Facebook Live que quiero invitarles. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife